Cuando alguien insiste con un asunto y vuelve sobre ese asunto y vuelve sobre ese asunto, y a veces por insistidor, ¿no? Hablando del animal que usamos de ejemplo. El presidente Alberto Fernández ha vuelto ahora sobre el tema del discurso del odio y para regular las redes sociales. Antes que nada, es el mismo proceso de Venezuela. Fue en este punto, no digo en el resto. Yo creo que afortunadamente nos diferenciamos mucho de Venezuela. Todavía. Pero en este discurso del odio es el mismo, es volver y volver y volver y volver a insistir que todos los que critican al gobierno son gente poseída por el odio y en algún momento hay que regular ese odio. En algún momento hay que regularlo. Entonces ahí ya vienen las cortapisas a la libertad de expresión. Mal dicha por muchos de los periodistas, libertad de prensa. Es libertad de expresión. No es un privilegio para los periodistas, es un derecho de los pueblos, sobre el que se ha basado toda la democracia moderna en el mundo occidental al menos. El presidente quiere tumbar todo eso. El presidente... Y no sé si el presidente o muchos a su alrededor. Bueno, ayer insistió en regular los discursos que él le llama discursos de odio en las redes sociales. Tras la pandemia se ha generado un desánimo social muy grande en todo el mundo y ese desánimo es aprovechado por sectores reactivos, a veces son más de izquierda, a veces son más de derecha, pero parecen estar prevaleciendo los de derecha. Y promueven un discurso realmente confrontativo y un discurso de odio que a veces penetra en la cabeza de mucha gente. Y este es un problema que tenemos y que tenemos que afrontar. También en el discurso de ayer hablé de la necesidad de regular de algún modo el uso de las redes sociales para que allí deje de circular el discurso violento y el discurso del odio. A ver, hay varias cosas ahí. Primero, hay una pose soberbia muy difícil de tolerar, sobre todo si se trata del presidente de la nación, que la he escuchado muchas veces. Ese discurso, dicen, dijo el presidente también, penetra en muchas mentes, no sé cómo dijo. Sí, en la mente de las personas. O sea, le faltó decir... Los estúpidos se lo creen. Le faltó decir eso porque eso es lo que piensa. Muchas veces hemos discutido esto con gente que dice así: ese discurso de ustedes, los medios, le come la cabeza a la gente. ¿Y por qué no te la come a vos?, le pregunta. Ah, porque es muy inteligente. Porque él es inteligente. Claro. Y los demás son tontos que se dejan... Bueno, una ridiculez que no hay elementos como para sostenerla en una discusión. El presidente la sostiene. La Argentina está dividida en gente tonta, estúpida, que se come los discursos perversos del odio y otras que son los preclaros de la vida, que no. Que ellos son los que saben perfectamente que ese discurso no hay que comprar. Pero se compran otros. Pero bueno. A donde yo, de todas maneras, apuntaba al otro. ¿Sabes lo que me recuerda? Una cosa es que el ladrón robe y cuando digan ¿quién robó? No, ¿vos robaste? No. Bueno. Y otra cosa es que roben y le echen la culpa a otro. ¿Quién robó? El presidente, o sea, el discurso del odio está fomentado muchas veces por gente que trabaja, por el propio presidente de la nación. Por el propio presidente de la nación. Y resulta ser que la culpa la tienen los otros. Yo no sé si eso es cinismo o que... Ayúdenme a entender esto. ¿Él sabe que está diciendo una mentira y la dice igual? ¿O no se da cuenta? ¿Tiene algún tipo de patología moral que le impide darse cuenta que está diciendo una cosa que... Si ¿usted ha leído los tuits de Alberto Fernández en su historial? Están todos cargados de... Da la sensación, Jorge, de que cuando hay un objetivo hay que ir preparando el contexto y el discurso para llegar a ese objetivo. Yo creo que este discurso se enmarca en eso, claro, en un objetivo claro, en donde no quieren voces disidentes, en donde en realidad lo que se está buscando no es el objetivo que dicen buscar, que es proteger a las personas que no son lo suficientemente inteligentes como para no comerse el discurso que ellos consideran es discurso de odio. Mira. Me parece que lo que necesitan es controlar a las voces disidentes porque sienten que con eso pierden poder. Entonces, todo esto, lo crean o no lo crean, es lo que necesitan para llegar a ese objetivo que tienen. Sí, pero terrible gravedad.
de una terrible gravedad, porque empiezan por eso y terminan... No va a ser el caso de Argentina, voy a dar una exageración para que se entienda. Vladimir Putin ayer anunció la movilización de 300.000 reservistas para que vayan a pelear una guerra que él empezó, que no se sabe, se sabe por qué, digamos, pero que ya él está siendo condenada por todo el mundo. Pues está perdiendo terreno en la guerra y todo el mundo creía o le empezó a decir, bueno, se va a retirar Rusia. ¿Qué se va a retirar? Quiere mandar 300.000 reservistas más. Salieron en protesta la gente a decir, no queremos ir a pelear esa guerra, no queremos ir a morir por eso. Y metieron preso a 1.800 personas. Por pensar diferente. Algunas las mandan a campos de concentración. No, tremendo. O sea, estas cosas se sabe cómo empiezan. Es difícil determinar cómo terminan. Roberto.